Durante miles de años, faraones, emperadores y reyes han reclamado un derecho divino al poder. No era solo una cuestión simbólica. Muchos de ellos aseguraban ser descendientes directos de los dioses. Pero, ¿y si no fuera solo un mito? En el antiguo Egipto, los faraones no eran vistos como simples gobernantes, sino como entidades casi sobrenaturales, dotadas de características físicas y poderes que los separaban del resto de la humanidad. En la lista real sumeria, encontramos reyes que habrían vivido cientos o incluso miles de años. ¿Cómo es posible? ¿Podría haber algo más en estas historias de linajes divinos que la simple fantasía? Algunas evidencias sugieren que ciertos gobernantes tenían mutaciones genéticas inexplicables, desde cráneos anormalmente alargados hasta estructuras óseas que no encajan con el ADN humano común. ¿Acaso estos dioses dejaron su huella en la sangre de los poderosos? En este video, exploraremos la posibilidad de que antiguos reyes y faraones fueran algo más que simples mortales. Analizaremos inscripciones, pruebas genéticas y antiguas tradiciones que podrían esconder la clave de un legado prohibido. ¿Fueron estos gobernantes híbridos con seres de otro mundo? ¿Es posible que la historia oficial nos haya ocultado la verdad? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo y descubre las pistas que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia humana para siempre. La idea de que ciertos gobernantes eran más que simples humanos no se limita a una sola cultura. Desde los faraones egipcios hasta los emperadores chinos, la historia está llena de relatos sobre monarcas que afirmaban descender de dioses. ¿Podría ser solo una estrategia política o hay algo más detrás de esta creencia universal? En el antiguo Egipto, los faraones no eran solo reyes, sino encarnaciones vivientes de Horus, el dios halcón. Se decía que su linaje provenía directamente de Ra, el dios del sol, y por eso su sangre no podía mezclarse con la de los simples mortales. Esta es la razón por la que las familias reales egipcias practicaban la endogamia extrema para preservar su supuesta sangre divina. En Sumeria y Babilonia, los reyes eran considerados intermediarios entre los dioses y la humanidad. La famosa lista real sumeria, un antiguo registro de monarcas, menciona gobernantes que vivieron cientos o incluso miles de años. Errores de traducción o vestigios de una verdad oculta. En China, el mandato del cielo otorgaba a los emperadores una conexión directa con lo divino. No eran simplemente humanos bendecidos con poder, sino seres elegidos por fuerzas cósmicas. Algunas leyendas chinas incluso sugieren que los primeros emperadores descendían de dragones y seres celestiales. En Europa medieval, la doctrina del derecho divino de los reyes justificaba el poder absoluto de la monarquía. Se decía que los monarcas eran designados directamente por Dios, y rebelarse contra ellos era un acto de herejía. Sin embargo, algunas historias más antiguas van aún más lejos, sugiriendo que ciertos linajes reales poseían características físicas y habilidades extraordinarias. ¿Por qué tantas civilizaciones distintas compartían la misma idea? ¿Acaso hubo un tiempo en el que los dioses realmente caminaron entre nosotros? O, aún más inquietante, ¿podría haber pruebas de que su legado sigue presente en la humanidad? En el siguiente capítulo, exploraremos un enigma que podría acercarnos a la respuesta: las anomalías genéticas descubiertas en algunas de las figuras más poderosas de la antigüedad. Si los antiguos reyes y faraones realmente descendían de seres superiores, ¿podría haber rastros de esta herencia en su ADN? Algunas anomalías genéticas encontradas en restos reales parecen apuntar en esa dirección. Uno de los casos más enigmáticos es el de los faraones egipcios. Estudios realizados en momias han revelado características físicas inusuales. Akenatón, el padre de Tutankamón, tenía una estructura ósea extraña, un cráneo alargado, extremidades desproporcionadamente largas y un torso alargado. ¿Era solo una deformidad o el resultado de un linaje distinto al del resto de la humanidad? El mismo misterio se repite con la momia de Tutankamón.
Análisis genéticos han mostrado que sufría de varias anomalías, pero lo más intrigante es que su grupo sanguíneo y composición genética no encajan del todo con los patrones comunes de la región. ¿Podría ser evidencia de un linaje especial? Pero Egipto no es el único lugar donde aparecen estos indicios. En América del Sur, los antiguos paracas de Perú también tenían cráneos inusualmente alargados, con una estructura ósea distinta a la de los humanos modernos. Lo más sorprendente es que pruebas de ADN realizadas en algunos de estos cráneos han revelado material genético desconocido en las bases de datos actuales. ¿De dónde provenían estos individuos? En otras partes del mundo, las anomalías genéticas también aparecen en linajes de poder. Se dice que algunos antiguos emperadores chinos tenían rasgos físicos que los distinguían completamente del resto de la población. En Europa, ciertos monarcas fueron descritos con características poco comunes, como piel extremadamente pálida, ojos de colores inusuales o extremidades anormalmente largas. ¿Podrían estas diferencias ser el resultado de una hibridación con seres desconocidos? ¿Es posible que ciertos linajes reales hayan intentado mantener una genética pura por razones más profundas de lo que imaginamos? En el siguiente capítulo, exploraremos un factor crucial en este enigma: la obsesión de muchas familias reales por mantener su linaje intacto a través de la endogamia. ¿Era solo una estrategia política o estaban tratando de preservar algo más? La historia está llena de dinastías obsesionadas con la pureza de su linaje. Durante siglos, las familias reales practicaron matrimonios entre parientes cercanos, justificándolo como una forma de preservar su poder. Pero, ¿y si había una razón más profunda detrás de esta práctica? Los faraones egipcios, por ejemplo, se casaban con sus propias hermanas y primas. Tutankamón es un caso claro. Sus padres eran hermanos, y él mismo se casó con su media hermana. Se decía que la sangre real no podía mezclarse con la de los plebeyos. ¿Pero qué estaban realmente protegiendo? Lo mismo ocurrió en Europa. Durante la Edad Media y el Renacimiento, los Habsburgo, una de las dinastías más poderosas, se casaban exclusivamente entre ellos. El resultado fue la famosa mandíbula de los Habsburgo, una malformación genética severa que se transmitió por generaciones. A pesar de los problemas de salud, la práctica continuó. ¿Qué valor tenía esa sangre que justificaba tales sacrificios? En la antigua China, la familia imperial también evitaba el mestizaje con gente común. Los emperadores de la dinastía Ming y Qing solo se casaban con mujeres de linajes cuidadosamente seleccionados. Algunas crónicas sugieren que la sangre celestial debía ser protegida a toda costa. Pero el caso más inquietante se encuentra en las civilizaciones precolombinas. En los Andes, los Inca practicaban la endogamia para preservar la sangre sagrada de los dioses. La realeza inca descendía supuestamente del dios solar Inti, y solo podían casarse entre ellos. ¿Por qué esta obsesión mundial por la pureza de la sangre? ¿Es posible que ciertas dinastías poseyeran un ADN diferente, algo que debía ser protegido del mestizaje? En el siguiente capítulo, nos adentraremos en una teoría aún más perturbadora. ¿Y si los antiguos linajes reales no solo descendían de dioses, sino que eran parte de un experimento genético de origen desconocido? Si los linajes reales de la antigüedad estaban tan obsesionados con preservar su sangre, ¿podría ser porque contenía algo distinto, algo que no debía mezclarse con el resto de la humanidad? Algunos investigadores han planteado una teoría aún más inquietante: la posibilidad de que ciertas dinastías fueran el resultado de una manipulación genética intencional. Las antiguas civilizaciones hablaban de dioses que crearon a los primeros gobernantes. En Sumeria, los textos cuneiformes narran cómo los Anunnaki descendieron del cielo y diseñaron a los reyes para gobernar en su nombre. ¿Podría esta historia ser un eco de una manipulación genética real? Las tablillas sumerias describen un proceso en el que los dioses mezclaban su esencia con la de los humanos para crear híbridos superiores. Esto encaja con las creencias egipcias, donde los faraones eran considerados descendientes directos de los dioses.
Incluso en la Biblia, hay referencias a los Nefilim, seres de gran estatura y poder, producto de la unión entre hijos de Dios y humanos. El caso de los cráneos alargados de Paracas en Perú podría aportar más pruebas. A diferencia de los cráneos deformados artificialmente por vendajes, los de Paracas muestran diferencias estructurales desde el nacimiento, con una capacidad craneana mucho mayor a la de los humanos normales. Los análisis de ADN revelaron secuencias genéticas desconocidas, incompatibles con cualquier población humana moderna. ¿Sería posible que estas líneas de sangre reales fueran parte de un experimento más grande? Si alguien intentó modificar la genética humana en el pasado, los reyes y gobernantes podrían haber sido su creación más valiosa. En el siguiente capítulo, exploraremos otra pieza clave en este rompecabezas: los ritos y prácticas secretas de las élites antiguas. ¿Qué conocimiento oculto protegían con tanto fervor? Si las dinastías reales realmente portaban una genética especial, ¿sería posible que también hubieran heredado conocimientos prohibidos? A lo largo de la historia, las élites han practicado rituales enigmáticos y han protegido secretos a los que la humanidad común jamás tuvo acceso. En el antiguo Egipto, los faraones participaban en rituales de regeneración dentro de templos sagrados. Se decía que, a través de estas ceremonias, adquirían poder divino y una conexión con los dioses. Algunos investigadores creen que estas prácticas podrían haber estado relacionadas con la activación de su ADN especial o incluso con algún tipo de rejuvenecimiento biológico. En Mesoamérica, los sacerdotes mayas y aztecas realizaban sacrificios rituales. Para ellos, la sangre tenía un poder místico, y solo ciertos linajes podían participar en estas ceremonias. ¿Realmente buscaban apaciguar a los dioses o había una función más profunda detrás de estos sacrificios? Otro caso fascinante es el de las sociedades secretas modernas, como los Illuminati y la masonería. Sus rituales incluyen simbología antigua relacionada con el ojo que todo lo ve, la alquimia y la transformación del ser humano. ¿Podrían estos grupos estar preservando un legado mucho más antiguo, transmitido desde los tiempos de los faraones y reyes sumerios? Si las élites han guardado estos secretos durante milenios, la gran pregunta es, ¿qué intentan ocultarnos? ¿Y por qué el conocimiento sobre nuestra propia historia fue enterrado o distorsionado? En el próximo capítulo exploraremos un tema aún más inquietante: las pistas ocultas en las religiones sobre el linaje de los elegidos. A lo largo de la historia, diferentes religiones han hablado de un linaje especial de seres divinos o semidivinos que tienen una conexión única con lo sagrado. ¿Es posible que estas historias sean más que simples mitos? En la Biblia, encontramos varias referencias a figuras que descienden de linajes sagrados. Uno de los ejemplos más claros es el de Jesucristo, cuya genealogía se remonta a la línea de David, considerada la familia elegida por Dios. Sin embargo, muchos textos apócrifos y ocultos mencionan que a lo largo de la historia hubo otros individuos con un linaje similar, que poseían poderes especiales o una conexión directa con lo divino. La historia de Adán y Eva también está rodeada de misterio. Se dice que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, y algunos interpretan que esto sugiere una genética especial. De hecho, ciertos textos religiosos mencionan que la humanidad original no era como la humanidad actual, sino que poseía habilidades y características superiores. En el Islam, el linaje de Mahoma también es considerado divino, con una conexión especial con Alá. Los descendientes de Mahoma son conocidos como los hasaníes, y se les atribuye una pureza de sangre que los diferencia de los demás musulmanes. Este linaje sagrado se ha mantenido a lo largo de los siglos, protegido por tribus y comunidades enteras. En religiones orientales, como el hinduismo, también existen menciones a seres divinos nacidos de linajes especiales. Los avatares de Vishnu y otras figuras míticas son descritos como descendientes de dioses, con habilidades y sabiduría más allá de lo humano.
Estas figuras suelen ser elegidas para cumplir con destinos cósmicos, relacionados con la salvación de la humanidad. Pero, ¿es posible que estas historias no solo sean interpretaciones religiosas, sino relatos de un linaje real, capaz de influir en los destinos del mundo? ¿Es posible que las figuras de poder en la historia, que fueron veneradas como dioses, desciendan de una mezcla genética única que les otorgó habilidades sobrehumanas? En el siguiente capítulo, descubriremos cómo la geografía y los lugares sagrados podrían esconder secretos de estos linajes y cómo las antiguas civilizaciones sabían más de lo que nos han contado. En muchas culturas antiguas, ciertos lugares eran considerados sagrados, envueltos en un halo de misterio y poder. Estos lugares no solo tenían significados espirituales, sino que también podrían haber sido la clave para entender los secretos ocultos sobre el linaje de los elegidos. ¿Por qué tantas civilizaciones construyeron monumentos en lugares aparentemente aleatorios, pero con una importancia trascendental? Uno de los casos más conocidos es el de las pirámides de Egipto, construidas con una precisión astronómica que deja perplejos a los arqueólogos. La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, está alineada con las estrellas de la constelación de Orión, que en la mitología egipcia representaba a Osiris, el dios de la resurrección. ¿Podría este alineamiento ser una señal de que las pirámides no solo eran tumbas, sino también puertas cósmicas relacionadas con el poder divino de los faraones? En Mesoamérica, los mayas y aztecas construyeron templos y pirámides en lugares específicos que también estaban alineados con las estrellas. El templo mayor en Tenochtitlán, por ejemplo, estaba dedicado a dos deidades clave, Huitzilopochtli y Tlaloc, que simbolizaban el sol y la lluvia, respectivamente. Estos templos no solo representaban la conexión con los dioses, sino también con un linaje divino que gobernaba la tierra con la autoridad de esos mismos dioses. Otro lugar con un misterio profundo es la isla de Pascua. Las estatuas Moai, con sus cabezas desproporcionadamente grandes, podrían ser representaciones de seres divinos que regían a los primeros habitantes de la isla. Los arqueólogos sugieren que estas figuras fueron colocadas estratégicamente para proteger el linaje sagrado de los habitantes, quienes podrían haber estado en posesión de un conocimiento arcano sobre la creación y la manipulación genética. En la religión cristiana, lugares como el monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos, o el jardín del Edén, que según la Biblia se encontraba en algún lugar entre los ríos Tigris y Éufrates, podrían estar relacionados con el origen de los linajes sagrados. La idea de que la tierra prometida está conectada con la sangre de los elegidos y la relación con lo divino nos lleva a pensar que las antiguas civilizaciones sabían que ciertos lugares eran clave para el poder de la sangre.